Hola, muy buenos días a todos. Que tengan un fabuloso día, bendiciones a todos y que hoy Dios nos dé fortaleza para continuar en el camino que Él nos ha establecido, en este camino constante de mejoramiento, de arrepentimiento, de santificación. Hoy vamos a hablar de este aspecto importante que nos habla la palabra de Dios, que es la santificación. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar viene de palabras hebreas y griegas que significan ser apartado. Ser santificado por el Espíritu de Dios es ser apartado del pecado. Al momento en que nosotros tenemos fe en la obra redentora de nuestro Señor, que de nuevo, esta fe viene por la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios comienza un proceso de transformación en nosotros. Comienza primero, antes que cualquier otra cosa, un proceso de arrepentimiento. Cuando nosotros comprendemos intelectualmente y en todos los niveles el Evangelio, comprendemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos es realmente imposible no comenzar a tener un proceso de arrepentimiento de todos aquellos actos y obras que no están de acuerdo con la santidad de nuestro Dios y comienza un proceso en el cual incluso puede ser muy fuerte. Al principio, cuando llegamos por primera vez a los pies de nuestro Señor, es un proceso difícil, es un proceso de arrepentimiento, es un proceso de culpa que nos está atacando constantemente, eh, y a través del cual el Espíritu trabaja para arrepentirnos, para transformarnos, para renovarnos y para buscar aquellos actos de pecado que tenemos que buscar transformar, renovar, eliminar esas conductas, corregir esas conductas. Y el arrepentimiento es un paso importante en ese proceso. Después de ese proceso de arrepentimiento viene un proceso de santificación que simplemente es ser apartado del pecado. Ahora, eso no sucede de la noche a la mañana. El verdadero crecimiento espiritual es gradual. No hay absolutamente nadie que después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y haberse arrepentido de sus pecados, a partir de ahora ya no tiene ningún pecado, es libre de pecado. No existe. La única forma en la cual vamos a ser libres de pecado es cuando seamos glorificados y estemos viendo la gloria de nuestro Señor en el cielo. De otra forma, no hay alguna posibilidad alguna de que los hombres seamos libres de pecado. Vamos a estar constantemente cometiendo pecado. Pero el proceso de santificación nos guía para ir corrigiendo el camino, arrepintiéndonos de ello. Y, y al principio obviamente es fuerte porque comenzamos arrepintiéndonos de los pecados más fuertes que tenemos, de los más graves que tenemos y que reconocemos. Pero conforme avanzamos el proceso de santificación, hay hay un momento en el cual todos los pecados que sin duda fueron graves que cometimos han quedado atrás, y comenzamos a darnos cuenta de aquellos que son más pequeños, pero que ahí están también. Y vamos a caer en pecado, sin duda. O sea, es algo que va a sucederle a todo creyente. Podemos caer en pecados pequeños a lo largo de, ya siendo creyentes, ya habiendo recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos recaer en el pecado, en pecados pequeños o recaer en un pecado muy grave, pero lo maravilloso de la misericordia de nuestro Señor y de la obra del Espíritu Santo es que nos va a ayudar a salir de ello más rápidamente. Nosotros oramos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. No permitas, Padre, que caigamos en la tentación del pecado de nuevo. Y es algo que debemos de estar orando constantemente porque es algo que está en el mundo y el mundo nos va a llevar siempre a recaer en lo mismo. Y ya va a haber cosas que las cuales nos vamos a tener que apartar por completo, buscar cambiar nuestra vida, buscar cambiar la rutina, los hábitos por completo
para poder mantenernos firmes en la fe, firmes en la santidad que Dios nos ha ofrecido y que está trabajando en nosotros. Debemos pedir fe y fortaleza al Espíritu Santo, pero de nuevo recordar, como dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, he limpiado mi corazón, estoy limpio de pecado? Nadie, nadie. No hay un ser humano en esta tierra que pueda decir que está limpio de pecado. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De hecho, en el proceso de santificación, a través del cual cada vez el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, de repente los pecados que no veíamos los vemos, de repente los pecados en el mundo que se nos hacen más visibles, insoportables, no podemos, comenzamos a comprender cómo es que Dios ve el pecado, porque el Espíritu Santo está en nosotros, está trabajando en nosotros, y hay un rechazo completo al pecado, completo al pecado. Obviamente, oramos al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a ver el mundo con la visión de Cristo, porque al final el resultado final de la santificación es vivir en conformidad con la justicia de Cristo, ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso va a tardar un tiempo, eso va a llevar un proceso, y en ese proceso, pues sí, vamos a tener enemistad con nuestro pecado, con el pecado del mundo, y cosas que a lo mejor veíamos como insignificantes y que no era tan importante. El Espíritu Santo nos va a llevar a lo mejor a darnos cuenta que sí eran importantes, sí eran relevantes, y a buscar arrepentirnos también de ello. Es importante que como creyentes sepamos que no estamos libres de pecado, ¿no? ¿Y esto en qué sentido? En el sentido de que a veces hay algunas personas que dicen, es que yo sigo cometiendo este pecado y me duele y me arrepiento y no quiero hacerlo, pero vuelvo a caer y no quiero hacerlo y estoy orando para que el Espíritu me lo quite. Eh, Créanme que cuando una persona está teniendo ese dolor en su corazón frente al pecado, es porque ya eres salvo. O sea, ya el Espíritu de Dios está trabajando en ti. No tienes por qué dudar de tu salvación. No importa en qué pecado caigamos o qué es lo que hagamos durante todo este proceso, si caemos de una manera, si caemos de una escalera de dos escalones o caemos de un edificio de 20 pisos en ese sentido del pecado, no importa, no importa. Porque así como la parábola que hablábamos hace unos días del viñedo, al final, ¿no? Dios va a justificar, para Dios es igual, ¿no? Es igual si una persona vivió en pecado, vivió en pecado, vivió en pecado, y al final de su vida, en su lecho de muerte, se arrepiente de sus pecados, Dios lo encuentra, nuestro Señor Jesucristo lo encuentra y es salvo. O una persona que está buscando hacer lo bueno, 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 y en el proceso de su vida encuentra a nuestro Señor Jesucristo y hace lo bueno, y hace lo bueno, y hace lo bueno, y hace lo bueno, y al final de su vida va a ser salvo. No importan las obras, no importa lo que hagas, ¿no? El proceso está siendo guiado por el Espíritu Santo. El proceso de cada uno es diferente. No podemos decir, es que mi vida ha sido así, entonces la tuya tiene que ser así. No es así, porque cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nuestras vidas ha sido diferente, cada uno de nuestros pecados ha sido diferente, cada uno de nuestros retos, nuestras experiencias son diferentes, nuestra mente es diferente, nuestras creencias son diferentes, nuestros ambientes son diferentes, nuestras familias son diferentes, nuestras ciudades, todo lo que nos rodea es diferente. No podemos esperar que todos seamos iguales frente a este proceso de santificación. Por eso el Espíritu Santo de manera personal trabaja con cada uno de nosotros, de manera personal nos va guiando. Y si hay un pecado que estamos batallando con él, es posiblemente porque el Espíritu Santo está haciendo algo en ese trabajo, que al final nos va a llevar sí al arrepentimiento, sí al librarnos de esa culpa, sí a dejar de pecar y a dejar eso atrás.
muchas veces, y la gran mayoría de las veces, de hecho, todas las veces, por la obra redentora y preciosa del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras mentes, trabajando y renovando y cambiando. Y un día, como me sucedió a mí, que tenía una actitud de pecado y que no la podía dejar y que no la podía dejar y no la podía dejar, y viví con ello muchos años, y no me gustaba y no me gustaba, pero no podía dejarlo, era algo como una adicción. Al final, de un día para otro, desapareció. En el momento en el cual el Espíritu Santo determinó que había comprendido lo grave de lo que estaba haciendo y que sinceramente estaba arrepentido de lo que estaba haciendo y que tenía la voluntad de dejarlo atrás, de verdad, de un día para otro, desapareció. Es uno de los milagros que hace Dios en nuestras vidas. El simple hecho de que una conducta pecaminosa que tenemos en nuestras vidas, en el momento en el que el Espíritu Santo lo determina, transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestras percepciones, nuestro cuerpo, todo, y simplemente ya no lo podemos hacer. Y no tenemos el deseo de hacerlo. Gloria a Dios por todo lo que hace con nuestras vidas. Pero mientras tanto, sí, como creyentes vamos a batallar con el pecado. Sí, como creyentes nos vamos a caer. Sí, como creyentes vamos a estar constantemente luchando con cosas que no nos gustan. Aún el apóstol Pablo una y otra vez decía en sus cartas que no hacía lo que él quería, sino lo que no quería, él hacía. Aún alguien, un hombre tan santo y un hombre tan de Dios como el apóstol Pablo, caía en el pecado y él lo reconocía. Es parte de nuestra carne que sigue activa en este mundo y solamente va a quedar inactiva al momento en el que nuestro cuerpo sea glorificado y veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, frente a frente, y de ahí para toda la eternidad. Mi Señor, mi Dios bendito, nosotros tenemos actitudes y pecados con los que estamos luchando, Señor. Tú sabes que están ahí, que estamos luchando, que estamos tratando de eliminarlos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, Señor, nos transforme cada día, nos santifique cada día, nos haga nuevos nuestra mente, renueve nuestra mente, nuestro corazón, renueve nuestro cuerpo, Señor, para poder dejar atrás esas adicciones, esas conductas que no nos agradan y que tampoco te agradan a ti, Señor, que ofenden tu santidad, que ofenden tu pureza, Señor. No queremos continuar ofendiendo tu santidad, Señor. Ayúdanos a salir de esas conductas de pecado que aún están en nuestras vidas. Y ayúdanos a ver, Señor, con claridad aquellas que no hemos visto, que están ahí en nuestro caminar diario y que aún no hemos visto como conductas que tampoco te agradan. Para así, Señor, ir caminando cada día de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta terminar la carrera. Esta carrera cuya meta es tu reino, Señor, cuya meta es nuestro Señor Jesucristo, amado, ser glorificado, Señor, y estar en tu presencia por toda la eternidad, libres de pecado y en ese momento completamente gozosos para siempre y por siempre, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que hace en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo hablamos hoy y te pedimos esto. Amén. Gracias, Señor. Que tengan un bendecido día.